El lunes comenzó como cualquier otro, pero algo en el ambiente era distinto. Un tipo de tensión silenciosa recorría la oficina, algo que nadie mencionaba, pero todos parecían sentir. Tal vez era solo mi percepción, o tal vez yo ya llevaba demasiado tiempo intentando ignorar lo evidente. Él había llegado hacía apenas 2 semanas como nuevo jefe de proyectos. Para todos era simplemente profesional, reservado, extremadamente enfocado en su trabajo. Para mí, en cambio, representaba algo que no debería sentir. Desde el primer día, cada vez que sus ojos cruzaban los míos, había una especie de corriente invisible, como si una intención muda buscara una respuesta que yo no debía dar. Me senté en mi escritorio intentando concentrarme. Abrí la computadora, revisé pendientes, escribí correos, pero mi atención iba y venía sin permiso. A unos metros, él revisaba documentos con una calma que contrastaba con mi propio desorden interno. Su presencia era un recordatorio constante de una línea que no debía imaginar, y aún así, ahí estaba, dibujándose sola. A media mañana todos parecían sumergidos en la rutina, pero mi mente no colaboraba. Cada pequeño gesto suyo, cada movimiento, me alcanzaba sin que yo lo quisiera. Era como si mi cuerpo reaccionara antes que mi lógica. Y eso era lo más peligroso. No había pasado nada, pero algo ya se estaba moviendo en silencio. Al mediodía, mientras los demás hablaban de sus planes o se quejaban de las reuniones, yo solo intentaba mantener cierta distancia mental. Evitarlo se había vuelto parte de mi rutina, aunque no estaba segura de si él también hacía lo mismo. A veces tenía la sensación de que no, de que cuando yo desviaba la mirada, él seguía observándome un segundo más. A las 3 de la tarde recibí un mensaje interno, revisión urgente de un informe. La sala de reuniones pequeña, la más apartada, estaba asignada. Caminé hasta allí sin pensar demasiado, hasta que abrí la puerta y lo vi. Él también estaba asignado al mismo trabajo. La puerta se cerró detrás de mí, y de pronto la habitación quedó llena de un silencio distinto al del resto de la oficina. Un silencio denso, donde las palabras tardaban demasiado en formarse y las miradas duraban más de lo prudente. Intenté explicar el avance del informe, pero mi voz no tenía la firmeza habitual. Él escuchaba, y aunque mantenía su postura profesional, había algo en su manera de observar que me hacía olvidar la mitad de lo que quería decir. No había contacto físico, no había intenciones explícitas, pero había algo peor, una cercanía emocional que no tenía derecho a existir. Mientras revisábamos los últimos detalles, un pensamiento apareció sin avisar. Esto no debe pasar. Pero otro pensamiento, más honesto, le respondió. Quizá ya está pasando. Cuando la revisión terminó, salí de la sala primero, casi huyendo de mi propia confusión. Caminé rápido por el pasillo intentando recuperar el control, pero era inútil. Algo dentro de mí había cambiado. No mucho, no lo suficiente como para admitirlo, pero sí lo suficiente para saber que nada volvería a sentirse igual. Lo supe en ese instante, al escuchar la puerta cerrarse detrás de mí. Ese día no fue cualquier día. Ese día fue todo el comienzo de algo que no debía comenzar, pero que ya había empezado. Los días siguientes avanzaron con una mezcla incómoda entre normalidad y tensión. Todo parecía igual en la oficina. Las mismas reuniones, los mismos correos, la misma rutina que debía mantenerme enfocada. Sin embargo, debajo de esa superficie tranquila, algo se movía con un latido propio. Algo que intentaba ignorar, pero que cada vez encontraba más difícil contener. Él mantenía su actitud profesional impecable. Saludaba a todos con la misma cortesía, revisaba informes con precisión casi quirúrgica, caminaba por los pasillos sin dejar rastro de intención. Pero cuando pasaba cerca de mí, aunque no me mirara directamente, yo sentía una presencia distinta. No era una mirada, era una conciencia. Como si ambos supiéramos que había un límite invisible entre nosotros y que estábamos demasiado cerca de rozarlo. Una tarde, mientras todos estaban ocupados en sus propios pendientes, me quedé sola en el área de trabajo revisando unos documentos. Estaba sumergida en números y fechas,
intentando mantener la mente ocupada, cuando sentí que la puerta detrás de mí se abría. No necesité girarme para saber quién era. El ambiente cambió, como si una corriente silenciosa hubiera entrado con él. Se acercó hasta la mesa contigua, dejando caer suavemente una carpeta. No dijo nada, solo el sonido tenue del papel, pero fue suficiente para acelerar mi respiración. Sabía que no debía reaccionar, que debía seguir trabajando, que cualquier gesto podría parecer una señal, o peor aún, una invitación. Aún así, mi cuerpo le respondía antes que mi lógica. Mientras revisaba sus documentos a pocos pasos de mí, podía sentir su calor. No un calor físico, sino esa energía que solo aparece entre dos personas que intentan no pensar en lo mismo. Una tensión tan sutil que cualquier otra persona habría sido incapaz de percibirla. Pero yo sí la sentía, y temía que él también. Hubo un instante en el que ambos nos movimos al mismo tiempo, intentando tomar diferentes carpetas. Mis dedos rozaron el borde de la suya, un contacto mínimo, casi accidental. Pero ese mínimo contacto recorrió mi piel como si fuera algo mucho más profundo. Fue un segundo, quizás menos. Sin embargo, ese segundo bastó para recordarme que la distancia entre lo que debía sentir y lo que realmente estaba empezando a sentir era cada vez más pequeña. Me alejé un poco, fingiendo buscar otro archivo, pero era inútil. Sabía que si me quedaba ahí un minuto más, la tensión acabaría rompiéndose de alguna manera. Así que recogí mis cosas y caminé hacia la sala de descanso, intentando respirar con normalidad. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, una frase cruzó mi mente con la fuerza de algo que había estado esperando ser dicho. Esto no es imaginación. Está pasando. La admitiera o no, lo que sentía ya no era un pensamiento pasajero. Era un deseo silencioso, un impulso que crecía sin permiso, un peligro que, en lugar de alejarme, parecía atraerme con más intensidad cada día. Y aunque aún no había ocurrido nada, entendí algo inquietante. Los límites no se rompen con acciones. Se rompen primero en la mente. Esa semana ocurrió algo que no esperaba. La distancia que intentaba mantener empezó a volverse imposible. No había cambios visibles, nada que cualquiera pudiera señalar como extraño. Pero entre él y yo, cada interacción, por mínima que fuera, tenía un peso nuevo, más oscuro, más inevitable. Un jueves por la tarde, la oficina quedó casi vacía. La mayoría había salido temprano por una reunión externa, y el silencio se instaló en cada rincón del piso. Yo debía terminar un informe urgente, así que me quedé. No imaginaba que él también lo haría. Cuando lo vi pasar por el pasillo, con su taza de café y esa expresión concentrada, supe que el destino me estaba poniendo a prueba. Era demasiado tarde para fingir que no había nada, y demasiado pronto para admitir que algo había comenzado. Trabajé durante varios minutos tratando de ignorar que él estaba en la sala contigua, pero mi cuerpo parecía tener más memoria que mi mente. Sentía su presencia incluso cuando no podía verlo. Era como un imán silencioso que no tenía derecho a afectarme, pero lo hacía. Fui a la sala de impresión para recoger unos documentos. No esperaba encontrarlo allí. La máquina vibraba suavemente, llenando el lugar de un ruido constante, casi envolvente. Él estaba de espaldas, revisando unas hojas. No sabía si irme o avanzar, pero quedarme parada en la puerta tampoco era opción. Di un paso, luego otro. El aire parecía más denso a cada movimiento, y aunque él no se giró, supe que estaba consciente de mi presencia. Había algo en su postura, en la manera en que respiraba, que decía más que cualquier palabra prohibida. Tomé mis documentos, pero mis dedos temblaron ligeramente al alcanzarlos. El papel se deslizó, cayó al suelo y me agaché para recogerlo. En ese instante, lo escuché dar un paso hacia mí. No me tocó, no habló, no hizo nada que pudiera interpretarse como una acción explícita, pero su cercanía, esa distancia mínima que no debería existir, me estremeció. Cuando me incorporé, él estaba demasiado cerca, no lo suficiente como para romper una norma, pero sí para desafiarla. Mi respiración cambió antes de que pudiera controlarla. No dije nada. Él tampoco. Pero entre los dos
Algo se tensó de una manera que daba miedo y placer al mismo tiempo. Me moví hacia la salida, buscando aire. Él se hizo a un lado, dejándome pasar, pero sin despegar los ojos de mí. No había deseo evidente en su mirada, y tal vez por eso mismo era más peligroso, porque lo que estaba ocurriendo no era físico, era psicológico, era emocional. Era un límite que ya no sabía si quería seguir respetando. Al volver a mi escritorio, intenté recuperar mi enfoque, pero mi mente seguía atrapada en ese instante en la sala de impresión. Ese segundo donde nada pasó, pero algo cambió completamente. Lo comprendí esa noche, al llegar a casa y sentir un peso en el pecho que no era culpa, sino anticipación. No se necesita un contacto para caer. A veces basta con la idea de lo imposible para hacer que todo lo demás deje de importar.